Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a un episodio, al episodio 5 de Luz y Verdad, donde nos preparamos, en este caso, durante estos meses hasta el final de diciembre, para leer el Antiguo Testamento, para comprenderlo mejor, porque el próximo año veremos Ven, sígueme del Antiguo Testamento, de la Biblia. Así que aquí con este Luz y Verdad nos preparamos. Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy veremos este episodio 5, ver con los ojos antiguos el mundo de la Biblia detrás de las palabras, queridos hermanos y hermanas. Así que espero que podamos aprender muchas cosas a través de este programa doctrinal con una visión teológica muy interesante y en el cual, como lo dije hace un ratito, vamos a aprender un poco más sobre cómo leer la Biblia y los conceptos bíblicos que tanto nos atañen y que estudiaremos a partir de 1 de enero de 2026 en nuestras capillas, en nuestros edificios, pero sobre todo en nuestros hogares, en el Ven, sígueme. Así que hoy vamos a ver algunas cosas bien interesantes, queridos hermanos. Una de ellas es que la Biblia se escribió en un mundo de desiertos, montañas y ríos, un mundo geográfico, digámoslo así, de relieves. Todos esos relieves, todos esos accidentes geográficos, podríamos llamarlo así, nos enseñan lecciones divinas que si estamos atentos nos darán mucha confianza, revelación y mucha renovación. Nos enseñarán acerca del convenio de Jesucristo. Cuando aprendemos a ver este mundo bíblico a través de la geografía, de la cultura y del idioma en que vivían esos personajes, esos profetas, esos hermanos, pues entonces comenzamos a ver literalmente como ellos veían la vida, que cada lugar, cada palabra y cada historia revelan, queridos hermanos, la historia misma de la verdad, de la doctrina de Cristo desde la antigüedad. Dios se encuentra con su pueblo y cuando eso sucede, con su amor inquebrantable y con fidelidad, Él cumple el convenio que ha hecho con todos nosotros, como lo hizo en la antigüedad. Y si nosotros cumplimos nuestra parte, pues seguramente nos irá bien. Por eso es tan importante comprender, queridos hermanos y hermanas, estas cosas. Pero antes de meternos de lleno, quiero recordarles que aquí está nuestro querido Tyler Helberson, un amigo del cual he aprendido mucho en sus estudios y del cual extraemos estos estudios bíblicos que estamos compartiendo con ustedes. Tyler tiene algunos programas y algunas presentaciones en redes sociales. Ustedes lo pueden buscar así, Tyler Helberson. También es guía de personas que quieren conocer sitios históricos y religiosos. Ustedes pueden encontrar aquí en sus redes sociales, aquí donde les estoy posteando, pero también abajo en la descripción de este formato, ustedes pueden encontrar a nuestro querido hermano Tyler Halverson, que nos provee mucho de este material que estamos compartiendo con ustedes en este programa de Luz y Verdad. Tyler además es doctor, ¿no?, de estudios bíblicos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, la Biblia, como les decía hace un momento, habla a través de lenguas, de idiomas, de paisajes y de formas de vida antiguas que a menudo nos resultan un poco ajenos y distintos, lógicamente, a los nuestros. También cuando hablamos de cultura tenemos que entender que el pueblo de Israel
culturalmente es un pueblo particular, peculiar, que no se parece para nada en esencia a lo que nosotros vivimos hoy día. Sin embargo, cuando nosotros tomamos el trabajo y nos familiarizamos con este mundo antiguo, el mensaje del pacto de Dios, su inquebrantable amor, hecho por convenio con nosotros, se hace aún más claro. Todas las cosas se hacen aún más claras, queridos hermanos y hermanas. Entonces podemos ver que, bueno, cómo todas las escrituras nacieron de una forma interesante en desiertos, montañas, ríos y ciudades, y cómo cada imagen, modismo o ritual o convenio tenía por propósito perfecto, y aquí voy a ser redundante, dar sentido perfecto para quienes las escucharan por primera vez. Por eso es un lenguaje, el que encontramos en la Biblia, tan metafórico. Incluso algunos libros, como el libro de Job, que es uno de los libros tal vez más poéticos de la Biblia, y sin duda, cuando lo estudiemos, llega el momento, uno de los libros más poéticos de toda la historia de la humanidad. Ahora, todo esto tiene sentido. Uno como ser humano, como persona y como estudiante, se familiariza más con las cosas que conoce. Cuando conocemos estas partes del relieve de Israel, las montañas, los ríos, la geografía, la demografía, cómo eran las personas, qué costumbres tenían, y la cultura de todo este pueblo, pues cobrará más sentido de mucho de lo que vamos a estudiar con estas personas. Para leer bien la Biblia, nosotros debemos aprender a ver con los ojos de esas personas. ¿Cómo es que dice la frase? Ponernos en el lugar del otro. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos como veía el pueblo de Israel. Entonces, queridos hermanos, aquí nosotros podemos ver un sentido de todas las cosas. Y es que si observamos bien la creación de Dios y la tierra como tal, tiene un sentido particular de enseñanza para todos nosotros, queridos hermanos. Sí, nosotros vemos como algunos lugares, algunas partes, como los desiertos, y todo el contexto bíblico puede ser mucho más claro para nosotros si comprendemos estas cosas. Ahora, cuando hablamos de la tierra como maestra, entonces, queridos hermanos y hermanas, pues podemos ver algunas cosas muy interesantes. Podemos estudiarlas de manera interesante y comprenderlas. Me encanta esto de la tierra como maestra, porque finalmente, queridos hermanos y hermanas, pues la tierra es una creación de Dios y nosotros participamos de todas estas cosas. La tierra de la Biblia es un personaje de la historia, ¿sí? O sea, todo el mundo bíblico, ¿sí? Toda la tierra, todo el paisaje es un personaje de la historia. Nosotros no nos podemos olvidar cuando se dice subí al monte, fue al desierto, estaba en el río, por lo menos en la historia esta que tanto nos agrada de Naamán, ¿no? El general asirio, que viene y se zambulle 7 veces en el río Jordán. La tierra y todos sus elementos hablan y son un personaje, de hecho, de la historia. Y Dios utiliza, mis amados hermanos, la geografía para enseñar teología. O sea, con todas estas cosas, con todos estos paisajes, con todos estos cuadros naturales, Dios nos enseña principios de teología. Entonces vamos por lo menos con algunos lugares. Hablemos por lo menos de las montañas, queridos hermanos. Las montañas son lugares de revelación. ¿Cuántas veces no hemos encontrado eso? Aún en el libro de Mormón. Vamos a verlo ahora en un ratito. Abraham en el monte Moriah, ¿cierto? Moisés en el monte Sinaí y Elías en el monte Carmelo.
reciben mensajes divinos en lugares elevados. Miren qué interesante. Montañas, lugares elevados. Ahí tenemos a Abraham, a Moisés, a Elías, recibiendo revelación en lugares elevados. De hecho, cuando hablamos del monte de Sión, generalmente hablamos del templo, ¿no? Pero también hablamos del lago Salado que está en las montañas rocosas. Bueno, esto como para hacer un paralelo con lo que hoy día nosotros tenemos. Definitivamente las montañas son un lugar de revelación y elevan el corazón humano hacia Dios. Permiten que Dios esté presente. Cuando miramos hacia las cúspides de las montañas, siempre podríamos decir que tocan el cielo. Bueno, una buena comparación, una buena metáfora. Ahora, como les mostraba hace un rato, hablamos de los desiertos, ¿sí? Los desiertos son aulas de dependencia. Miren que muchos personajes de las Escrituras y el pueblo en general de Israel vivió en el desierto. Y ese desierto fue un salón de clases para ellos. Pero el mismo El Salvador fue 40 días al desierto. Y ese desierto fue un lugar de clases para él. Juan el Bautista vivía en el desierto. Y muchas guerras y muchas cosas sucedieron en el desierto. Incluso, otra vez yéndome al libro de Mormón, leí, nos habla, o más bien, hablándole a sus hijos, nos transmite a nosotros: tú eres mi primer hijo nacido en el desierto de mis aflicciones. Miren cómo utiliza un paisaje para enseñar la doctrina de su aflicción, de su padecimiento. También encontramos cosas como ríos de agua. Bueno, generalmente un río viene con agua, ¿no? Pero vemos cómo ese lenguaje poético era dramático y al mismo tiempo era enfático para que uno pudiera entenderlo más. Bueno, los 40 años, de hecho, el ejemplo que les daba, que pasó el pueblo de Israel en el desierto, les quitaron la autosuficiencia para que ellos pudieran aprender a confiar en el maná diario. ¿Recuerdan? Cuando ellos tenían que recibir alimento, le pidieron a Dios y Dios les dio el maná. Entonces era como, confíen en mí. Y todos los días tenían que recibir ese alimento. Increíble, ¿no? ¿Recuerdan? Que incluso si almacenaban, se dañaba. Y el único día que podían almacenar para guardar era en el Sabbat, en el día de reposo. Qué cosas tan interesantes. De esa manera, el pueblo de Israel aprendió dependencia del Señor. Ahora, yo los pongo en este contexto, hermanos. Desierto, pueblo de Israel. Desierto de nuestra propia vida, aflicciones. ¿Acaso cuando estamos en desierto y en aflicciones, no acudimos al Señor? ¿No nos acercamos más al Señor? Interesante. Muy interesante. Ahora veamos qué simbolizan los ríos y los mares. Miren, los ríos y los mares simbolizan el caos y la renovación. Y están repetidas veces dentro de la historia del Antiguo Testamento. El cruce del Mar Rojo, el Jordán y las aguas bautismales marcan la transición de la esclavitud a la pertenencia. Incluso, y aquí voy a tal vez hacer como un paréntesis aquí hacia un lado, queridos hermanos. Había una manera de probar si una mujer había cometido adulterio o no. Y eso se hacía con una tradición y con un ritual que se llamaba el ritual de las aguas amargas. Voy a dejarlo como tarea, ustedes ya lo investigarán, pero seguramente vamos a estudiarlo cuando estemos ya leyendo y estudiando el Antiguo Testamento de lleno, queridos hermanos y hermanas. Así que los mares que se cruzan, los ríos que se cruzan, los ríos donde te zambulles y eres limpio, ¿no simboliza todo esto una nueva vida? ¿No simboliza todo esto algo que viene para los que guardan los mandamientos de Dios? ¿Algo nuevo? Bueno, ahí están los mares, los ríos, las aguas, queridos hermanos y hermanas. Ahora hablemos de la cultura
Bueno, antes de hablar de esto, me gustaría que comprendamos un poquito más cómo la tierra nos da lecciones que se profundizan en el Antiguo Testamento y cómo la geografía se convierte en teología en movimiento. O sea, en la medida que vamos pasando del desierto, del mar de Galilea, del mar muerto, del mar rojo, del monte de Sinaí, del monte de Moría, del monte Carmelo, de la ciudad tal, ¿sí? Del lugar tal, de Belén, de Jerusalén, de Nazaret. Miren cómo los paisajes van teniendo un movimiento que nos va llevando y nos va enseñando la teología mezclada con los mensajes directos del Evangelio que se encuentran en el Antiguo Testamento. Qué interesante. Ahora hablemos un poquito de la cultura y de las personas, cómo vivían en la Biblia. Hermanos, yo les quiero recordar, esto es sumamente importante. ¿Cómo me gustaría que ustedes me ayudaran en algo y compartiéramos estos contenidos? Porque de esa manera, queridos hermanos y hermanas, nosotros podríamos ayudar a que muchas personas entiendan el Antiguo Testamento. Hay muchos cristianos, incluso en el mundo, no santos de los últimos días, que a veces dicen, la Biblia es muy difícil de entender, no es fácil de entender la Biblia. Bueno, hermanos, miren, estos contenidos no son solo para los santos de los últimos días, son para todos los cristianos del mundo. Si uno entendiera y comprendiera más estas cosas, podría entender y mejorar su relación con la Biblia. Muy bien, entonces hablemos ahora de la cultura de este pueblo. Y pensemos cómo la cultura ayuda al contexto mismo de la lectura y nos ayuda a comprender mucho mejor todo lo que tiene que ver con los escritos bíblicos. De hecho, queridos hermanos, la cultura bíblica era comunitaria, basada en el honor y centrada en el convenio de Abraham. La familia, la tribu definían la identidad de todo el pueblo. La hospitalidad, ser buen anfitrión, era sagrado. Recibir a un extraño era un reflejo de la generosidad de Dios. ¿Recuerdan? Esto explica por qué Abraham corre al encuentro de sus visitantes en Génesis 18. ¿Recuerdan? Cuando los ángeles se aparecen y vienen a testificarle a Abraham acerca de que su esposa tendrá un hijo y que en él serán contadas las naciones. También todo esto de la cultura y de la manera de ser de los israelitas antiguos nos muestra por qué Lot insiste en proteger a sus huéspedes cuando llegan a Sodoma. ¿Recuerdan? Que Lot vivía en Sodoma y llegan unos ángeles a darle un mensaje y él insiste en que se queden. Y luego las personas que son supremamente malvadas le invitan, sácalos para que los conozcamos. Una connotación de cultura inicua que vivían en ese momento en Sodoma y Gomorra, que literalmente está diciendo, sácalos acá a esos hombres para que nosotros tengamos relaciones sexuales con ellos. Recuerden que esta era una cultura y una comunidad con tradiciones y con formas de homosexualidad e incluso de perversión, ¿sí? Que llevaban a estas personas a hacer todas estas cosas. En esa cultura de Israel, no solo en esa parte de Sodoma y Gomorra, sino en toda la cultura de Israel, en ese mundo, negar la hospitalidad violaba el orden moral. O sea, había que darle hospedaje al que llegaba a visitar. Compartir pan y agua era más que una simple cortesía, pues era una práctica del convenio. No podías llegar a alguien y no darle pan, y no darle agua. Vamos a un caso específico acá. Elías de Tisbe, llega a Sarepta, donde encuentra una mujer viuda, y en medio de una hambruna terrible, le dice, haz primero un pan para mí. Y ella lo hace y le lleva agua, aunque sabe que no tiene más y que puede morir. La hospitalidad era algo importantísimo en el Antiguo Testamento. Ligaba a las personas con el convenio. No ser buen hospedador, no ser buen host, diríamos hoy nosotros en nuestro idioma y con términos más comprensibles,
era como una violación a la ley. Miren lo interesante que era la cultura, ¿no? Así como tenía cosas de maldad, también tenía cosas supremamente juiciosas que ligaban al pueblo con Dios, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, ahora hablemos de otro punto de vista, y hablemos de cómo comprender esta cultura bíblica nos ayuda a comprender que muchos mandamientos no son reglas aleatorias, sino salvaguardas relacionales, ¿sí? Que protegían al pueblo, que protegían al individuo, que protegían a la comunidad, la dignidad y la adoración. Qué bonito esto. Cuando decimos, como colectivo, entonces como país, como nación, Israel vivía estas formas de cultura como una preservación para para todo su pueblo. Por eso a veces nosotros podríamos entrar a criticar a todos estos sacerdotes, porque tienen mucho para que nosotros veamos y digamos, esto no se debe hacer. Aquellos sacerdotes del Sanedrín y todo esto que querían condenar a Jesucristo, pero muchos de manera genuina querían vivir la ley y les parecía que Jesucristo atacaba toda esa moral y cultura que ellos tenían, no dándose cuenta que Jesucristo mismo había dado la oportunidad de que el pueblo creciera en estas cosas. Ahora hablemos un poquito del lenguaje, porque así como vimos la geografía, los ríos, las montañas, los mares, y vimos también la cultura, la hospitalidad, también la iniquidad en algunos momentos, la disposición a veces a servir, a quererse, a amarse, de vivir la ley, sus trajes, sus maneras de ser, sus rituales, todos nos permiten comprender cómo se vivía con ojos antiguos y ver cómo se veía lo que ellos vivían en ese momento. También el lenguaje tiene particular eh, una particular aplicación en todo esto. Si lo utilizamos, queridos hermanos y hermanas, como una ventana, nosotros podremos entender muchas cosas del Antiguo Testamento. El hebreo bíblico es altamente polisimético, es decir, con múltiples significados. Y también es metafórico. Las palabras suelen estar vinculadas en el Antiguo Testamento a imágenes o acciones físicas, no a conceptos abstractos. Las palabras tienen literalmente un significado que nos une o que une a las personas con algo. Las traducciones, cuando las hacemos al español o incluso al inglés, tienden a centrarse en un solo sentido, perdiendo esos matices que el pueblo de Israel tenía y que compartía, ¿sí? Y que ellos entendían que tal vez para nosotros es difícil entender, queridos hermanos y hermanas. Por ejemplo, podríamos hablar de algunas cosas, hermanos. Hesed, que sabemos que es el amor de Dios, y el convenio de Dios también puede significar amor constante. Tiene ese significado, pero también puede significar lealtad al convenio o bondad según el contexto donde se leyera, ¿sí? Donde se hablara. Se dan cuenta que tiene muchos significados, sobre todo, más me atrevería a decir que en español, en inglés, porque en español también las palabras tienen muchos significados. En inglés las palabras son más de un solo concepto, de una sola acepción, de una sola entrada, digámoslo así, ¿sí? Esto es lo que significa y esto es lo que se dice, no tanto en hebreo. En español es un poco más amplio. Tenemos que entender esas cosas, ¿sí? Que ellos entendían una palabra y la entendían de muchas formas, con muchas acepciones. Y eso hace muy rico el vocabulario, lo mismo que sucede en español. El vocabulario hebreo, de hecho, es antiguo y surgió de una cultura agraria, queridas hermanas y hermanos, basados en el parentesco, por lo que muchas raíces de todo ese idioma derivan de experiencias físicas. Caminar, respirar, plantar, construir, regar, recoger, cegar, ¿sí? Mucho del lenguaje tiene que ver con esas raíces y crea conexiones
familiares entre unos y otros. El hebreo bíblico, como lo encontramos pues en la Biblia original, tiende a expresar ideas mediante imágenes concretas y también acciones corporales, ¿sí? ¿Qué significaba? Por lo menos, miren, en lugar de utilizar términos filosóficos, la mujer llega, y aquí me estoy pasando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero la mujer llega, unge los pies del Salvador con perfumes costosos y seca con sus lágrimas, lava los pies del Señor y seca sus pies con sus cabellos. Para el Salvador es adoración. Para los guardianes de la ley era pecado, era iniquidad, porque ponía al hombre y a la mujer en un lugar inadecuado. Miren cómo las dos enseñanzas son diferentes. Claro, para los que no eran el Salvador, pues todo era pecado y todo era contra de la ley. Para el Salvador era una manera de adorar. El que mucho debe, mucho da. Esto fue lo que enseñó sobre estas cosas. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, miremos algunos términos acá para pasar de esas cosas concretas a términos, o más bien, salirnos de los términos filosóficos abstractos. Por lo menos, cuando uno lee la Biblia, uno encuentra un término que es ruach, ¿sí? Yo espero mencionarlos de la manera correcta. Bueno, no hablo el hebreo, ¿sí? Ni lo practico, pero pues sí trato de leer a veces. Incluso cuando preparo contenidos, cuando preparo las clases que comparto con ustedes, voy a unas aplicaciones que dan la posibilidad de ver alguna terminología hebrea y entender sus significados. Esto es lo que dice la Biblia, pero este mismo término en hebreo podría significar tales cosas. Y eso amplía mucho lo que quiero decir. Por lo menos, miren, este término ruach puede significar viento, aliento, espíritu. Puede también significar mente o incluso puede significar energía. En la creación, el ruach Elohim, puede significar el Espíritu de Dios o viento divino. La coincidencia es intencional. ¿Sí? Miren cómo ruach y Elohim se mezclan y entonces pueden significar el Espíritu de Dios o un viento divino. Qué interesante. Estas coincidencias intencionales hacen que el hebreo suela vincular realidades físicas, queridos hermanos y hermanas, con realidades espirituales mediante la misma palabra. Ríos de agua. ¿Sí? Qué interesante, qué interesante. ¿Cuánto podemos aprender de estas cosas? Muy bien, vamos con otra palabra. Vamos con otra palabra que tengo aquí para mostrarles de todo este estudio que también ha aportado mucho nuestro querido hermano Tyler Helberson. Nesed, Nesed. Esta palabra de Nesed, y la voy a colocar aquí en la pantalla, queridos hermanos, para que ustedes vean cómo se escribe, ¿sí? Se refiere a toda la persona viviente, todo, a la vida en general, animada, no a un alma separable, no como a un espíritu o como a un cuerpo muerto. Nesed se refiere a la vida misma. Así que cuando encontramos este término, miren todos los términos que salen de él: alma viviente, cuerpo, vida, vida total, y se puede mezclar con otros. Ahora miren este término que seguramente les es familiar y les es conocido: shalom. El término shalom. Bueno, el término shalom significa estar completo. Eso significa shalom. Shalom. Estamos diciendo, está completo. Todo es completo para ti. Todo es bendición para ti. Y denota paz, bienestar, seguridad, prosperidad, reconciliación y armonía en el convenio de Dios. No es mera ausencia de conflicto. No, cuando se le dice a alguien shalom, se le está dando el mejor saludo,
la mejor salutación, llena de bienestar, shalom. Pero significa muchas cosas. Lo que necesites. Si lo que necesitas ahora es salud, entonces no te digo salud, te digo shalom. Si lo que necesitas es bienes o posesiones materiales o alimento, te digo shalom. Si lo que necesitas es consuelo por la pérdida de alguien, de un ser amado, shalom. Todo esto tiene que ver con el convenio de Dios. Incluso shalom también significa amor, porque está dentro de las palabras del convenio, queridos hermanos y hermanas. Qué hermoso, miren, aquí solo hicimos el ejercicio con 3 palabras, pero seguramente si hiciéramos una relación más completa, podríamos tener todo un vocabulario y lo vamos seguramente a estudiar en el Antiguo Testamento. Todas estas cosas, todas estas palabras, pero en especial esta última palabra que estamos hablando aquí de Shalom, muestra una relación correcta entre Dios, las personas y todas las creaciones que Él tiene para sus hijos. Ahora, aprendamos esto. Cuando estudiamos palabras, descubrimos cómo los antiguos experimentaban a Dios no como una idea, sino como una presencia entretejida en la trama de su propia vida y entretejida en su propio vocabulario. Bueno, de hecho, por allá en Salmos encontramos algunos salmos y algunos proverbios que citan, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros podemos entender que para el pueblo judío, el antiguo Israel, su idioma decía mucho de lo que ellos creían de Dios. Nosotros aplicamos hoy día eso a un concepto que incluso han enseñado los profetas, y estoy recordando ahora al presidente Jeffrey R. Holland, enseñando que la lengua de ángeles es el hecho de hablar de Cristo. Nosotros podemos hablar con lengua de ángeles cuando hablamos de Cristo, cuando profetizamos de Él, cuando enseñamos el Evangelio. Nuestro idioma, nuestras palabras están entretejidas con la relación personal que tenemos con nuestro Salvador. Miren, todo esto que estamos aprendiendo con las palabras. Ahora vayamos a este otro punto, queridos hermanos y hermanas, ya terminando este luz y verdad del día de hoy. Y es que podemos ver el libro de Mormón también a través de esta misma lente. Podemos verlo y al leerlo podremos entenderlo mucho mejor, queridos hermanos y hermanas. Y es que al leer o al entender esto con la misma lente, nos invita a una perspectiva similar. Sus escritores vieron un mundo de convenios moldeados por la familia, la geografía, la cultura. De hecho, vemos la visión del árbol de Nefi. La vida se inspira directamente con imágenes del antiguo y del cercano oriente, de árboles sagrados, frutos y sabiduría divina. El viaje de la familia de Leví por el desierto refleja el éxodo de Israel. La tierra prometida se convierte en escenario para la renovación del convenio. Llegan a la América, que es la tierra prometida, y hacen convenio de servir a Dios. Queridos hermanos y hermanas, al leer la Biblia y el libro de Mormón en sus contextos antiguos, comenzamos a reconocer patrones divinos, familiares, liberación a través del desierto, revelación en las montañas y restauración mediante el convenio. Qué hermosas cosas podemos aprender. O sea, el Antiguo Testamento literalmente nos lleva o nos llevaría a comprender mucho mejor el libro de Mormón. Por eso, aquí quiero dar algunas prácticas o algunos consejos que también nos trae el hermano Tyler Halverson y yo quiero compartirlos con ustedes. Cuando lean el Antiguo Testamento, lean con curiosidad. Cuando lean el libro de Mormón, lean con curiosidad. Pregúntense qué podría significar esto para alguien que viviera en esa época. ¿Qué podría significar eso? Por lo menos, sus mujeres se volvieron fuertes, aun cuando tuvieron que comer carne cruda, dice en el libro de Mormón, por allá en el primer capítulo de Nefi 17, primer Nefi 17.
significa eso? Y hoy día, ¿qué significa eso para nosotros? Lean siempre con curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo aprender más de esto? Segunda cosa, cuando lean el Antiguo Testamento o cualquier texto teológico de nuestra iglesia, mírenlo con un mapa, consulten un mapa, tracen el viaje de Egipto a Canaán, por lo menos. O sea, caminaron de aquí hasta acá. Cuando lean el Antiguo Testamento, sigan los viajes de Pablo siguiendo con líneas de cotas, ¿sí? Que van marcando su caminar. Ver la ubicación revela muchos significados. ¿Por qué caminaron? ¿Por qué fueron de aquí a allá? Teniendo en cuenta que las distancias eran largas y que no tenían los mismos medios de transporte que nosotros, queridos hermanos. Observe las cosas cotidianas. Cuando leamos, observemos la cotidianidad. Nosotros tenemos una vida cotidiana, no hacemos muchas cosas todos los días. ¿Qué hacían ellos? Pastoreo, cosecha, matrimonio, los encuentros en los pozos, las interacciones públicas en las puertas de la ciudad, de los templos, de sus lugares, de sus sinagogas, cómo se congregaban los hombres, cómo las mujeres servían y adoraban, cómo trabajaban. Observemos esas cosas cotidianas, queridos hermanos y hermanas. Incluso las comidas contienen una perspectiva teológica. Recuerden incluso que hay un momento por allá en el Nuevo Testamento donde Pedro ve que bajan muchos alimentos, muchos animales que era prohibido comer. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Lean con curiosidad, busquen el mapa, observen la vida cotidiana y busquen significados teológicos en todas estas cosas. Y por último, queridos hermanos y hermanas, utilicen buenas ayudas, porque yo sé que el próximo año va a haber muchas personas queriendo enseñar, aún en las redes sociales, y algunos van a querer especular mucho, posando de grandes maestros. Tengan cuidado de buscar buenas ayudas. Utilicen mucho la biblioteca del Evangelio, la biblioteca de videos del Evangelio. Y cuando vean contenidos en redes sociales como estos, piensen y analicen, hermanos, incluyendo a su servidor, si lo que están recibiendo les está aportando realmente para lo que ustedes quieren obtener, lo que ustedes quieren alcanzar, queridos hermanos y hermanas. Muy bien. Tal vez una reflexión final que quiero compartir con ustedes, hermanos. En el mundo de la Biblia puede parecer un mundo lejano para nosotros, pero su mensaje está muy cerquita. Cada montaña, cada comida y cada relato del convenio susurran la misma verdad para nosotros. Dios encuentra a las personas donde están, se adentra en sus lenguas, costumbres y geografía para enseñarles cosas eternas. Eso hace nuestro Salvador, nuestro Señor con nosotros. Mi hijo Pedro Daniel utiliza un concepto que a mí me encanta y es: Dios nos habla en nuestro idioma. Y él dice, y creo que está soportado en lo que nos enseñan también los profetas, pero el idioma no solo está hablando de palabras, sino de cosas como estas: lenguas, costumbres, geografía, aún sus comidas. En todo Dios habla. Mis amados hermanos, cuando miramos con ojos antiguos, descubrimos que el Dios del desierto y de la ciudad, de los ríos, de las montañas, del páramo, es también el Dios de nuestros barrios y de nuestras ramas, de nuestras estacas, pero también es el mismo Dios de nuestros hogares hoy día. Queridos hermanos y hermanas, les amo con todo mi corazón. Espero que este estudio del día de hoy nos ayude muchísimo para aprender y entender más el Antiguo Testamento. Recuerden, pueden encontrar este estudio así, aquí en More God Foundation. Ver con ojos antiguos el mundo de la Biblia detrás de las palabras. Luz y Verdad, episodio 5. Recuerden que muchos de estos estudios y muchas ayudas de lo que hemos aprendido hoy las hemos tomado de las enseñanzas del doctor Tyler Halverson, doctor en estudio bíblico. Y también ustedes pueden encontrar sus redes sociales aquí abajo, hermanos y hermanas de este contenido. Pueden encontrar sus redes sociales y seguirlo ustedes directamente para que aprendan más si así desean. Les amo con todo mi corazón, hermanos y hermanas. Gracias por vernos. Nos vemos mañana muy tempranito.
en el Club de Lectura. Les amo con todo mi corazón. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.